especial a todos los que me escuchan el día de hoy. Quiero decirles que estoy muy contenta y muy agradecida con Dios por esta oportunidad. Sean todos bienvenidos a su programa Revelación Juvenil en el canal Vida TV Play. Estamos sus servidores pues muy contentos de que estén entre nosotros. Hoy el tema es bien especial, aun cuando se puede ver como que en el antiguamente pues se aplicaba. Queremos hoy darle una aplicación a la vida cristiana de cómo Dios, dentro de todos los diseños que Él orquesta, de toda la información que la Escritura tiene, cómo hoy tiene aplicación en lo que tiene que ver con el día a día de nuestra vida, de nuestra relación con Él, de lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer para que crezcamos. Y vamos a profundizar un poco en un tema que nos lleva a mirarnos a nosotros en base al tabernáculo de Moisés, dado por Dios en el desierto. Así que vamos a orar para dar inicio. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, en la que hemos manifestado el agradecimiento, puesta de acuerdo, Dios, con todas las personas involucradas en la grabación y con todos aquellos que me puedan estar hoy escuchando o viendo, Señor. Puesta de acuerdo con cada uno de ellos, yo vengo a glorificar tu nombre, a bendecirte, a establecer tu reino en este tiempo, Señor, en este lugar, en las vidas de mis hermanos, de nuestros amigos, para que seas tú hablando en esta noche, porque tú eres el Maestro, tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, tú eres el Príncipe de paz. Tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores. Así que, Señor, toma dominio y control completo y absoluto de esta grabación, de esta enseñanza y de la revelación de tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos primeramente a leer en las Escrituras, en Éxodo 25:8. El tema del tabernáculo pues está muy bien descrito, porque el Señor le dio un diseño bastante detallado a Moisés y le dijo a Moisés: haz tal cual como has visto, como se te ha mostrado, porque definitivamente Moisés estaba viendo un diseño del cielo. Y es lo que me gusta de pensar cuando hablamos acerca del tabernáculo, entender que esto no es un diseño nada más para acampar una tienda en el desierto. Es un diseño que existe allá en el cielo, es un diseño divino, es un diseño que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Éxodo 25:8. Y dice así: y harán un santuario para mí, dice el Señor, y habitaré en medio de ellos. Y el 9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Como les dije, aquí hay mucho detalle y obviamente vamos a extraer la enseñanza principal. Aquí hay dos cosas bien interesantes, bien importantes de tomar en cuenta. El Señor está diciendo que se lo mostró a Moisés, pero principalmente le está diciendo: y me haréis. Harán un santuario para mí, dice exactamente la palabra. Es decir, no perdamos de vista que cuando Dios le pidió a Moisés que construyera el tabernáculo, es porque quería habitar en medio de su pueblo. Es la casa de Dios, la presencia de Dios que quería venir a vivir, a morar en medio del pueblo de Israel, estando en el desierto. Y cuando uno piensa en el desierto, hay varias cosas, porque lo primero, obviamente, si lo vemos naturalmente, es sequedad, es un sol fuerte, una arena distinta, unos espacios donde, si se quiere, está alejado de todo, hay muy poco acceso, a lo mejor a ciudades cercanas y todo eso. Así vemos el desierto. Así que el desierto siempre va a pensarse
incluso en escasez de agua, en tiempos difíciles. Y por eso cuando uno está pasando por un momento en donde, digamos, de prueba o de opresión, uno dice, estoy en un desierto. Sin embargo, tomando esta escritura, esta palabra que hemos leído, cuando estamos en el desierto, el Señor quiere que entendamos que Él quiere morar, Él quiere gobernar, porque el diseño original de Dios para su pueblo, al morar en medio de ellos, es porque Él gobernaba, Él establecía, Él hablaba, Él guiaba, Él dirigía. El tabernáculo o tienda, como se le llama, realmente lo más cercano, me gusta decirlo, es la morada de Dios, la casa de Dios. Y estaba diseñada de la siguiente manera. Voy a intentar que se vea lo que voy a ir dibujando. A ver, para que se entienda lo que es la estructura. Fíjense algo. Una de las cosas que vemos cuando se estudia el tabernáculo, a ver, no sé si se ve, voy a marcarlo bien. No importa que no se vea muy bonito, lo más importante es hablarles de que el tabernáculo tenía tres partes. Tres partes principales. Aquí en la puerta habían 4 telas que separaban. Aquí había un altar que se llama el altar del sacrificio o el altar de bronce. Y era donde el pueblo llevaba sus ofrendas a Dios. Era el lugar en el que el pueblo se presentaba con sus ofrendas. Aquí, en este lugar, en ese lugar, ellos le entregaban al sacerdote el animal que llevaban para ofrendar a Dios. Así que esto era lo primero que ellos encontraban en la puerta. Luego estaba el lavacro o fuente, que era hecha, esta fuente estaba hecha de los espejos de las mujeres al fondo. ¿Para qué? Para que el sacerdote pudiera lavarse, porque venía de hacer el sacrificio, se ensuciaba, se llenaba de sangre, de cenizas, en fin, y debía de pasar por acá para lavarse. Ahora, en este otro lugar, que tenía 5 columnas, esta otra puerta era el acceso al lugar santo. En el lugar santo habían 3 piezas dentro, porque hoy quiero hacerlo bastante general. Luego podemos ir profundizando incluso con cada uno de los utensilios que tiene un significado. Pero cuando llegamos acá a la puerta del lugar santo y vemos 5 columnas que representan los 5 ministerios, vemos cómo en ese lugar comienza una mayor revelación. Los utensilios dentro del lugar santo tenían un significado y eran bien importantes. Estaba la mesa de los panes sin levadura, la mesa de la propiciación. Habían 12 panes que representaban a cada una de las tribus de Israel. Estaba la lámpara, la menorá, que era la única luz que había en el lugar. Y se encendía con aceite. No piensen que era como las que tenemos ahora eléctricas, no había electricidad. Era la única luz en el lugar santo. Y estaba el altar del incienso preparado con los aceites aromáticos, un aceite especial, exclusivo, que solo podía usarse para darle ofrenda a Dios. Y luego, entonces, estaba el lugar santísimo, separado única y exclusivamente. Entre el lugar santo había un velo para tener el acceso al lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, en donde dentro de ella estaba
porción del maná, que era la comida que Dios le daba a ellos en el desierto, estaban las tablas con los 10 mandamientos y estaba la vara florecida de Aarón. Entonces, a donde quiero llegar realmente, fíjense, todo esto era un ritual exigido, necesario para Dios. En este lugar donde está el arca del pacto, allí se manifestaba la presencia de Dios. Era el lugar donde el sacerdote iba una vez al año y lo iba a hacer en intercesión por el pueblo. Era el lugar donde el sacerdote recibía de parte de Dios, recibía instrucción, recibía palabra para el pueblo y todo el pueblo anhelaba ese día, esperaban que el sacerdote saliera para escuchar lo que Dios había dicho. Así que esto es lo que tiene que ver con los sacrificios entregados. Ahora, lo que me motiva a hablarles de esto el día de hoy es porque desde que comencé a estudiar el tabernáculo hay algo que entendí. Voy a separarme un poquito a ver si puedo mostrarle más, a ver si a dónde se ve más, hacia acá. Hay algo que entendí y es que si esto es un diseño celestial, entonces el Señor quiere que mantengamos el entendimiento y la revelación de lo que Él quiso mostrarnos, en lo que corresponde a nuestra vida el día de hoy. Por eso es muy importante que cada cristiano entienda que el tabernáculo, la morada de Dios, es un aspecto para tomar en cuenta en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y ya lo vamos a ver por qué. Cuando ellos hablaban de aquel animal que necesitaba ser sacrificado, ellos estaban hablando como una expiación. Era una búsqueda de perdón con derramamiento de sangre del mejor animal que tuvieran. Sin embargo, algo hermoso que les voy a decir. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo se entregó en aquella cruz, a ver, ¿se ve? Cuando nuestro Señor Jesucristo se entregó en aquella cruz, tomó el lugar de ese animal, que por mucho tiempo los judíos entregaban en el altar del sacrificio. Él fue el sustituto de esa sangre. Es una sangre expiatoria de una sola vez y para siempre, en donde ya no necesitamos sacrificar a nada más, porque el máximo sacrificio lo dio nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué pasa con la fuente? La fuente. La fuente es la necesidad de limpiarnos todos los días, porque nos ensuciamos en el andar, en el caminar. Aleluya, siento la presencia del Espíritu Santo. Maravilloso Jesús. Siempre que el tabernáculo es expresado, es explicado, tiene un significado muy grande y poderoso. Y al Señor le agrada que lo aprendamos. Así que puedo entender por qué me estoy sintiendo así. La purificación que ellos hacían en esa fuente, ahora tiene que ver con que nosotros entreguemos nuestras áreas al Señor, para que todas las áreas sean corregidas, sean limpiadas, para que ya nosotros no seamos iguales de antes de conocer al Señor. Cuando pasamos por esa puerta que dijo el Señor, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Esta puerta original donde entraban para entregar al animal a sacrificarse. El Señor Jesucristo, yo soy la puerta porque yo soy el único camino entre Dios y los hombres. Y cuando nosotros conocemos al Señor, entramos por la primera puerta. Conocemos al Señor y tenemos salvación. Pero ¿saben qué es triste? Reconocer que muchas veces el cristiano ignora el transitar de la vida para poder tener acceso al Padre después que Jesucristo rompió el velo. Pero que para llegar al Padre, nosotros tenemos que ser santificados.
Sin santidad nadie verá a Dios, dice el Señor. Y si este es un diseño celestial, entonces la necesidad de limpiarse sigue estando vigente. Así que la fuente, ¿qué es lo que nos muestra? ¿Qué sería aquel espejo que nos muestra cuando estamos mal? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cuando nosotros creemos que estamos bien, que creemos que hacemos las cosas bien, y cuando leemos la palabra decimos, a Dios no le agrada esto, y yo lo estoy haciendo. Entonces comienzo a entregarle áreas. Por eso es que la limpieza es constante. Lo único que es una sola vez y para siempre es la cruz de Cristo. Aceptamos una sola vez al Señor y ya encontramos en Él la salvación y el camino al Padre. Sin embargo, quiero decirles, amados hermanos, que nosotros no somos limpios instantáneamente. Nuestros pecados son perdonados, pero seguimos con el mal carácter, seguimos con los malos hábitos y es muy necesario reconocerlo. Vamos a avanzar porque quiero que lo veamos todo. Así que la fuente es ese reconocimiento y sigo adelante. Cuando yo comienzo a entregar áreas, el Espíritu Santo comienza a trabajar, a obrar en mí y sigo avanzando, ¿ok? Yo sigo avanzando y entro a mi lugar santo. En el lugar santo tenemos acceso. Todo esto no estoy diciendo que son años, que son días, no estoy diciendo que usted tiene que estudiar mucho la palabra para que en este caso pueda llegar a tener acceso al Padre. Esto puede ser instantáneo, esto puede ser en su tiempo de oración todos los días, pero va a depender de la disposición del corazón, de la entrega que nosotros tengamos. Así que llegamos al lugar santo y en el lugar santo que yo les hablaba de la mesa de la propiciación con los 12 panes que representaban las tribus de Israel, hasta hace unos días yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, yo he escuchado mucho acerca de esas tortas sin levadura que estaban allí y que sí, que eran 12 y que cada una era por cada tribu, pero ¿por qué? Quiero entender por qué eran necesarias esas 12 tortas. Y el Señor me dijo, porque era mi promesa o es mi promesa vigente sobre mi pueblo, de sustento, de provisión, de que mis cuidados jamás les faltarán. Entonces, ¿por qué? Porque es la cobertura de Dios sobre las 12 tribus de Israel. También estaba entonces la menorá, que es la lámpara que era de un solo diseño, una sola pieza, dice la escritura, y de oro. Pero acerca de los utensilios y el material con el cual los hicieron, podemos hablar después. La menorá, dice la escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense algo, hermanos. Es maravilloso cuando comenzamos a aprender poco a poco acerca del tabernáculo, porque primeramente tenemos que reconocer que nos habla de Cristo. Nos habla de Cristo, del poder salvador, de la redención, del perdón de pecados, del acceso libre que a través de Cristo, a través de esa cruz, a través de ese sacrificio, nosotros podemos tener al Padre, porque nosotros avanzamos. Está aquí en el lugar santo. También estaba la mesa donde estaba el altar del incienso. El altar del incienso, como le dije de los aceites, hoy día, ese aceite aromático, esa esencia única que el Padre anhela, que rebosa su corazón de alegría cuando la recibe, son nuestras oraciones, son nuestros tiempos de búsqueda de Dios, nuestra intercesión, nuestro llanto en su presencia, nuestro descanso, nuestro reposo, nuestro reconocimiento de su soberanía, aun cuando no entendamos muchas cosas, ese lugar donde a Él le gusta que acudamos para poder encontrar oportuno socorro en medio de la tribulación. Es ese lugar santo.
en donde digo, Padre, ¿a dónde iré sino a ti? Si solo tú tienes palabra de vida, ¿a dónde he de encontrar solución y reposo? Tú has dicho, vengan a mí todos los que estén cargados, trabajados, que yo los haré descansar. ¿Y dónde? En el lugar santo, en un lugar apartado, en un lugar donde hay sustento, porque ahí hay alimento, pan de vida. Ahí estaban las tortas. Es pan de vida, pan de vida. La palabra de Dios es pan de vida. Recordemos. Y la luz es la guía para nuestro andar. Las oraciones, una cosa es lo que nosotros recibimos de Dios y otro es lo que nosotros le damos a Él. Porque ese es en el lugar donde hay como esa entrega y ese intercambio entre Él y nosotros, en donde nosotros llegamos a demostrarle ese amor profundo y Él a recibirnos, a entregarnos sustento, alimento, fortaleza, para que nuestros pasos sean firmes y podamos continuar en este andar. En ese lugar donde el velo se rompe, porque no lo confundamos en tal caso con los templos que se construyeron después, pero vamos a pensar en el tabernáculo y ese velo que separaba, en donde solo entraba un hombre una vez al año, pero que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso al lugar santísimo, a la morada de Dios, al trono del Padre Celestial. En ese lugar santísimo. Oye, miren, el bolígrafo empezó a fallar, porque lo tengo rato así. En el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. En ese lugar, ¿saben qué? En ese lugar no había linternas, solo estaba la luz que proviene de Dios. El pueblo podía reconocer la presencia de Dios porque había algo que salía de allí que lo mostraba. O sea, no era solamente que estaba la columna de fuego para guiarlos en la noche y la nube para cubrirlos del sol durante el día. Del lugar santísimo podían tener la señal de la presencia de Dios. Y ellos tenían esa seguridad, esa certeza, esa confianza. Por eso ese tabernáculo los movían a donde quiera que ellos iban. ¿Por qué? Porque era importante portar la presencia de Dios para encontrar el oportuno socorro. Porque esa era la fortaleza que ellos tenían y que todos los pueblos reconocían, hay Dios en Israel. Y por eso todo el mundo quería el arca del pacto. Se la vivían robando, ellos querían el arca del pacto. Pero en ese tiempo, cuando se construye, lo más importante es cuando Dios le dice a Moisés, hazme morada, hazme santuario. Y quiero leer dos porciones en las escrituras en Primera de Corintios. Mire, vamos a buscar Primera de Corintios 3, versículos 16 y 17, y también en Primera de Corintios 6, 19 y 20, ¿ok? Porque allí entonces vamos a entrar en una revelación bien importante que lo involucra a usted y me involucra a mí hoy día. Ya sabemos la estructura, ya conocemos los pasos. Mire, ese paso de ir a santificarse, usted va y viene, porque nosotros no estamos siempre de la misma manera y espiritualmente tampoco. Entonces, cuando yo le digo que la limpieza es constante, es porque nosotros podemos estar orando y recordar que en algo no estamos bien y tenemos que limpiarnos y pedir santificación a través de la sangre del Cordero. Y decirle, Señor, santifícame, purifícame, perdóname, reconozco. Entonces usted va a donde no vuelve a ir es a la cruz, para salvación, ¿ok? Para salvación, siempre con la mirada en la cruz, porque eso nos recuerda que tenemos un Dios, un Salvador. Pero en lo que tiene que ver con su vida cristiana, el pedir perdón, el arrepentirse y el transformarnos en cada vez mejores personas, eso es constante. Va, se santifica, viene, ora, pide y deja de pedir. Cuando ya entramos al lugar santísimo, ya no estamos pidiendo, ya solo Dios habla.
y nosotros recibimos de Él. En el lugar santísimo está la plenitud de todo en todo. En su presencia solo hay paz y provoca que nosotros escuchemos, que ya no estemos tanto pidiendo, intercediendo, rogando, sino ya allí entramos en el reposo completo de nuestro Dios, en donde es Él quien habla, es Él quien nos cobija, es la cobertura suya la que llena el lugar. Ahora, dice el primero que vamos a leer, 1 Corintios 3, 16 y 17, y dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, la nueva morada de Dios, ¿qué dice aquí? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Nosotros, usted y yo, nosotros, ¿qué significa eso que acabo de decir? Cerré la Biblia y ahora tengo que volver a buscar 1 Corintios. ¿Qué significa que somos templo? Esta morada de Dios. Ahora somos usted y yo. Esta morada en donde hay limpieza, en donde hay santidad, en donde hay redención, en donde hay presencia del Espíritu Santo, en donde hay palabra de Dios que no solo redarguye, sino que fortalece, donde hay dones, donde hay manifestaciones, donde es Dios quien gobierna, que es Dios que actúa. Ya cuando Dios dice a moverse, pues muévase. Deténgase, deténgase. Como le decía al pueblo de Israel. Vamos a leer la otra porción que está en 1 Corintios, les decía 6, 19 y 20. Para que vayamos cerrando la noche de hoy. Permítanme un momento porque la cerré. 1 Corintios 6 sigue de alguna manera reforzando que somos templo. 6, 19 y 20 dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio glorificado. Pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De qué está hablando? Del cuerpo y del espíritu. El espíritu nuestro, que es el que se comunica con el Espíritu Santo. Y nuestro cuerpo, que es templo de Dios. Entonces, siendo nosotros templo de Dios, de ahora en adelante hay que tener cuidado de cómo usamos el cuerpo. Porque el cuerpo está hecho para adoración, para glorificar a Dios, para que sea un lugar en donde Él pueda ser manifestado. Pero a veces nosotros apagamos la luz de Cristo y por eso entonces tenemos que ir de nuevo a lavarnos, de nuevo a pedir perdón. El ser templo del Espíritu Santo nos lleva entonces a mirar el tabernáculo como un entrenamiento, como todo eso, como siempre se dio las cosas, que nos va llevando de menos a más y nos va mostrando y nos va enseñando. Todo lo que el Señor manifestó a través del tabernáculo habla de Cristo y nos habla hoy a nosotros como creyentes, como cristianos, para que fortalezcamos nuestra relación con Él a través de este diseño y sea el nombre de Dios glorificado a través de nuestras vidas por el buen uso del cuerpo y el crecimiento de nuestro espíritu en Él y en su palabra. Para manifestación de todo el que lo ve, como ocurría acá, que todo el que sabía que el pueblo de Israel tenía a su Dios a través del tabernáculo. Hay Dios,
hay Dios en Israel, hay Dios, hay poder en medio de ellos. Que se diga así de nosotros, hay Dios, hay poder, hay alguien que opera con autoridad más allá de esta persona. ¿Por qué? Porque es Dios obrando a través nuestro con milagros, como ocurría en ese tiempo, a través incluso de batallas, pero también a los israelitas no se les envejecían sus ropas. Los niños crecían y las ropas crecían con ellos y las sandalias de sus pies crecían. Era una vida con la manifestación del poder de Dios a diario. Así que vamos a orar para que el Señor nos cubra y nos permita vivir entendiendo que somos su morada, somos casa de Dios. Y donde quiera que vayamos, el reino de los cielos, el reino de Dios tiene que ser manifestado. Amén. En nombre de Jesús. Sea así una realidad en cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, en esta noche que seguimos honrándote con tu palabra, queremos pedirte, Padre, que nos perdones primeramente, que nos llenes de ti, de tu presencia, que nos ayudes a reconocer, Señor, cuánto te hemos fallado, para que tú nos limpies, tú nos purifiques, tú nos santifiques, Padre de la gloria, y que recibas nuestra oración, nuestra plegaria, Padre Santo, con olor fragante, que podamos rendirnos a tus pies con corazones sinceros, desde la sencillez, Padre de la gloria, del desconocimiento y la ignorancia, porque muchos misterios hay en tu palabra, muchos misterios, Señor, hay en el tabernáculo, pero tú has dicho que es un diseño divino, un diseño celestial, y que a través de él te podemos conocer más, podemos entender más cómo eres y cómo quieres que nosotros seamos. Por eso te entregamos en esta hora, Dios, nuestra necesidad de ti y nuestro deseo de complacerte en todas las cosas, para que seas tú manifiesto, Dios, en todo lo que nosotros hablamos, por donde nos conduzcamos, en todo lo que hacemos, que sean nuestros pensamientos rendidos a la obediencia a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te doy gracias, Padre, por ese diseño que tú entregaste en una ocasión, que hoy nos habla a nosotros del poder de la cruz sanadora, salvadora, del poder, oh Dios, del sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hubiese sido por eso, Señor, seguiría siendo necesario el sacrificio de animales. Pero Él se entregó de una sola vez y para siempre, para darnos libre acceso al Padre, Señor, como el único camino entre Dios y los hombres, para que nosotros no tendríamos que pagar el precio, sino que pudiéramos con nuestras oraciones rendirnos a tus pies. Padre eterno, bendito Dios todopoderoso, llena cada lugar con tu presencia. Espíritu Santo, sé manifestándote, sé revelándote aún más, oh Dios. Sé tú mostrando tu morada, sé tú mostrando cómo quieres tu morada. Limpia tu morada, cada rincón de tu morada, Señor. Llénala de tu luz y de tu paz, tu luz que disipa tinieblas, Señor, y tu paz que es sobre todo entendimiento a pesar de cada adversidad que cada uno pueda tener. Yo te doy gracias en esta hora, oh Dios. Te honro de nuevo, Padre amado, puesto de acuerdo con mis hermanos, y clamo delante de tu presencia, para que nos rindamos a ti, oh Dios, y tú nos aceptes y nos permitas crecer más, nos permitas, oh Dios, mirar, oh Dios, con entendimiento. Llena nuestros cuerpos, Señor, de ti. Llena nuestros cuerpos de ti, que cada vez seamos menos nosotros y seas más tú hablando, morando, intercediendo, Señor, guiándonos. En el nombre poderoso de Jesucristo yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú todo lo haces con propósito y para bendición, cuidado y protección nuestra, Señor. Gracias, Padre, por tu amor inmerecido y porque nada hay en ti, Señor, que tú no nos los des como herederos, coherederos con Cristo Jesús. Gracias por compartir tus riquezas en gloria con nosotros. Gracias, Señor, por la herencia prometida. Gracias, Padre, porque sabemos que abogado tenemos, que tenemos intercesores y que tenemos un libre acceso
para rendirnos a ti, amarte, adorarte y pasar tiempo contigo y recibir de ti un abrazo, una palabra, una respuesta, la llenura, la plenitud, el gozo que solo proviene de tu mano. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima ocasión, que el Señor les cuide, les protege, les bendiga y que nos podamos ver la semana que viene en este mismo canal. Hasta luego. Dios les bendiga.